asusta cuando el hermano José me dice, predicador, muéstranos a Cristo. Quiera el Señor, hermano. Hermanos, buenos días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Después de haber estado 12 sermones en el libro de Habacuc, empezamos una nueva serie sobre la belleza del cuarto mandamiento. La razón de esto es una preocupación que nace en el corazón del consistorio de Villavicencio, y ellos me han invitado a enseñar sobre el tema en la Asamblea General este año. Con el permiso del consistorio, como no puedo preparar ambas cosas al tiempo, voy a preparar la serie que voy a enseñar para ellos, primeramente enseñarla para ustedes aquí. Ahora, la instrucción que ellos me dan es particular porque cuando estudiamos el tema del cuarto mandamiento, hay mucho que discutir al respecto. Sin embargo, la preocupación principal de ellos es la siguiente: ¿por qué la gente no tiene amor por venir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué los creyentes creen que pueden ser cristianos sin venir a la iglesia? Es una preocupación por el amor a la casa de Dios, y ese será como el espíritu de esta pequeña serie de 4 enseñanzas. Habiendo dicho eso, puede abrir su Biblia conmigo en Deuteronomio capítulo 5. Leemos y oramos. Deuteronomio capítulo 5. Versículos 12, 13, 14 y 15. Deuteronomio capítulo 5, versículos 12, 13, 14 y 15. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Puede tomar su asiento. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones delante de ti, Señor. Elevamos nuestras súplicas al que está sentado a la diestra de Dios Padre, en el tabernáculo celestial no hecho de manos, al que abrió el camino nuevo y vivo para que habitásemos en el lugar santísimo junto con Dios. Al Espíritu eterno, te suplicamos, bendice mis palabras en esta mañana, Señor. Abre el corazón de tu rebaño, Señor. Que sea tu gran nombre honrado entre nosotros. En el nombre de Jesús, pedimos a nuestros niños. ¿Qué hacemos, niños, cuando empieza la predicación? No los escucho. ¿Qué hacemos? Eso. Y pedimos a los padres que hagan todo el esfuerzo posible para sujetar a sus hijos también. He titulado a mi sermón para hoy La belleza del cuarto mandamiento. Los autores de la Biblia dedican muchas páginas en este libro para hablar sobre la belleza y la hermosura de la ley de Dios.
Por ejemplo, el libro de los Salmos empieza con la siguiente frase: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De hecho, tenemos el Salmo 119, que es una oda a la ley de Dios, un poema acróstico a la ley de Dios, y encontramos unas frases increíbles. Salmo 119, verso 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Verso 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, y podríamos seguir toda la mañana. Pero lo que salta de las páginas es una devoción por la ley de Dios. Y entendiendo la ley muchas veces como los mandamientos de Dios. Su espiritualidad está relacionada con el amor a la ley de Dios. La ley de Dios es sagrada para ellos. Lo que Dios dice es sagrado para ellos, y la bienaventuranza depende de si se ama o no esta ley. De hecho, cuando nosotros leemos esto, este amor por los mandamientos, por las ordenanzas, por los estatutos que Dios dio a su pueblo, nos sentimos raros. Pues nuestra relación de afecto está más relacionada con las promesas que con los mandamientos. Nos encantan las promesas, ¿verdad? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. He aquí Jehová estará contigo todos los días de tu vida. Ahora, creo que en parte esto es porque no entendemos la revelación de los 10 mandamientos como ellos lo entendían, como ellos lo vivieron. Desconectamos la teofanía gloriosa del Sinaí de su propio contexto cronológico. Hermanos, los estatutos que Dios dio, los mandamientos, tienen un significado. Deuteronomio capítulo 6, versos 20 al 25. Quizás la exposición de esta mañana va a ser un poquito más larga de lo que están acostumbrados, pero está bien. Les ruego toda su atención. Deuteronomio 6, 20, 25. Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué significan? La palabra mandamiento en el hebreo, no. ¿Qué significan? ¿Qué significan? Esta es la respuesta que tus hijos dirán. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos una tierra que juró a nuestros padres, y entonces nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. Los estatutos tienen un significado, y es que cuentan una historia que empieza en la esclavitud, que pasa por la redención y que luego obtiene una herencia. Todo como cumplimiento de un juramento que Dios hizo, como cumplimiento de una promesa. De manera que cuando tu hijo te preguntare cuál es el significado de estos estatutos, no le dirás, en hebreo mandamiento significa, y las implicaciones del texto, no le contarás la historia. El significado de los mandamientos es este: cuéntale la historia de estos mandamientos. La teofanía del Sinaí no estaba aislada de los eventos en los cuales Dios manifestó su gloria. Cuéntales la historia. Y entendiendo la historia, sabrán que estas leyes no son arbitrarias. No es como estar en Egipto y no tener alternativa, no. Hemos pasado de ser esclavos a ser libres, redimidos, comprados.
y ahora le servimos a un rey que nos mostró qué clase de rey es él. Deuteronomio capítulo 4, versículo 32 al 40. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, milagros, con guerra y con mano poderosa y brazo extendido? Y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos. Es una pregunta retórica. La respuesta es no, ¿verdad? No se ha oído de ninguna otra nación por la que Dios haya hecho estas cosas. Verso 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte una tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Para cuando llegamos al Sinaí y Dios pronuncia el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es una expresión de la historia ya contada. Esta redención particular, testificada con un acto singular del amor de Dios. Dios les dice: ninguna otra nación ha conocido lo que yo he revelado para ustedes. Es un mostrarse, un revelarse de Dios a este pueblo, algo que ningún otro pueblo había recibido. Esta elección específica, una elección específica que además se da por amor. Él dice: yo amé a vuestros padres, precedida y acompañada de toda clase de señales. Esta elección específica crea una relación especial entre Dios en su pueblo, en la que se le dan estos mandamientos. La belleza del cuarto mandamiento depende de este entendimiento, mis hermanos. El cuarto mandamiento, como lo leímos en Deuteronomio 5, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha hablado. También aparece en Éxodo capítulo 20 y se da una razón distinta. Hay dos razones, dos por qué que se ofrecen en estos dos pasajes por los cuales se debe guardar el día de reposo. Dios les dice en Deuteronomio, en el verso 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En Deuteronomio, la razón para guardar, el porqué para guardar el día de reposo es la redención. Es decir, acuérdate que eras esclavo y que ahora has sido libre por todo lo que Dios ha hecho por ti, ¿verdad? En Éxodo se nos ofrece una razón distinta. Ya veremos cómo se relacionan. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque, aquí se ofrece otra razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La razón que se ofrece en Éxodo capítulo 20 precede a la caída. Es decir, el reposo precede al pecado de Adán. Y la razón que se ofrece en Deuteronomio 5 es una razón después de la caída, la redención.
Pero ambos significados, mis hermanos, en uno, Dios santifica un día. Dios, después de haber creado todas las cosas, descansa en el séptimo día y lo bendice y lo santifica, lo separa como algo especial. Todo lo que había hecho era bueno en gran manera, pero nada había sido separado de manera especial como en el séptimo día para el reposo. Y la razón que se ofrece en Deuteronomio 5 es que Dios santifica a su pueblo por medio de la redención. Él los escoge y los santifica. Ahora, estos dos pasajes, estos dos significados se encuentran en Deuteronomio 31, donde se nos dice de qué se trata todo esto. Éxodo capítulo 31, tenga paciencia. Mientras desarrollamos el tema, no se puede dormir todavía, ¿verdad? Éxodo capítulo 31. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Escuchen. Aquí se encuentran los dos significados en Éxodo 31, cuando el Señor dice que el día de reposo es una señal entre Él y su pueblo, que le recuerda a su pueblo que Él es Jehová que los santifica. Después dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Aquí está. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, en el séptimo descansó. En Éxodo 31 convergen ambos significados. El Señor dice que en el Sabbat, en el día de reposo, el día de reposo es una señal de ambas cosas, de que Dios reposó en el séptimo día. Ya veremos qué significa eso. Pero también es una señal de que Dios santifica a su pueblo. Así que cuando se reúnen en pos de esta señal, de lo que está señalado en ese día específico. Ahora, todo cuanto hay en la creación es bueno, ¿verdad? En gran manera. Pero en el sábado, los ojos no están puestos en la maravilla de estas obras, sino en su obrador. El sábado señala aquello que es más grande que las obras de la creación. El sábado señala el propósito para el cual fue hecho el hombre, para el compañerismo y la felicidad perpetua en Dios, en dependencia de Dios. Dios hace su obra en 6 días, maravillosa como es, y en el séptimo día no obra, sino que reposa. Adán, tan glorioso como es en el Edén, está llamado a la aspiración de lo que el sábado señala. El sábado señala para Adán que las obras en la tierra, que el estado en que él está, no es todo lo que Adán está llamado. En el sábado se le señala a Adán, se le llama al compañerismo con Dios, a la felicidad perpetua, a la aspiración de todo aquello cuanto él en el pacto de obras está llamado a hacer, pero que por causa de su pecado no puede cumplir. Ahora, en cuanto a la redención, a la santificación particular, ¿qué es este lenguaje de señales? ¿Por qué el día de reposo es una señal? ¿Qué es eso? Nosotros no hablamos en lenguaje de señas. El lenguaje de señales es un lenguaje de comunicación que traduce los planes de un Dios trascendente en un lenguaje comprensible. Por ejemplo, cuando usted habla con alguien que es mudo, le habla por medio de ¿qué? De señas.
Las señas le traducen a usted, más o menos en español, lo que la persona no puede decir en palabras. Estas señales, el sábado como señal de reposo con Dios, sin obrar en todo lo que ya Dios le había entregado, en el compañerismo sagrado de Dios, orienta a Adán a la aspiración máxima que los hombres tienen. Las cosas de la creación, tan gloriosas como son, no pueden hacer feliz a los hombres. De hecho, Adán, su primer día de vida, es llamado a reposar. Él es hecho en el sexto día y en el séptimo reposa con Dios. Es la aspiración de la felicidad perpetua con Dios, el compañerismo con Dios, todo aquello que realmente puede hacer feliz al hombre. Las señales que se acumularon para la santificación de Israel son muchas, hermanos. Las señales tienen una voz que traduce algo específico. Éxodo capítulo 4, versículos 8 y 9. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Es decir, las señales no son casuales, representan una voz, tienen un mensaje. Éxodo capítulo 8, verso 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Las plagas eran señales. ¿Qué señalaban las plagas? De alguna manera poderosa, las plagas afectaban a Egipto, pero no a Israel. Y el Señor dice, lo que esto señala es que yo he puesto redención entre mi pueblo y el tuyo. Es decir, no hay redención para los egipcios, pero sí para Israel. La voz de todos estos milagros que acompañaron a Israel, estas maravillas que se cuentan en el Pentateuco, tenían una voz particular. La voz era esta: yo he puesto redención para mi pueblo. Capítulo 12, verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre en el pórtico de las casas es la señal, es la voz que el ángel de la muerte ve. La voz que hace la distinción entre los que recibirán redención y los que recibirán el juicio de Dios. Hermanos, estas señales eran en favor de un pueblo y no de otro. La voz de estas señales hablaba del amor especial de Dios por su pueblo, que había sido esclavo, pero que ahora es santificado, separado por medio de este rescate y traído a sus promesas. Hermanos, así en el sábado, como señal, se reúnen todas las señales. Si en el sábado se celebra el reposo que señala la aspiración perpetua, la nueva creación, el estado más alto que Adán puede celebrar, y si se celebra la redención gloriosa que Dios ha logrado por sus hijos, en el sábado como señal convergen todas las señales. El Sabbat para ellos es como el corazón de la religión. Mientras se celebra el sábado, semana tras semana, el cuerpo sigue vivo, las promesas siguen vivas, Dios sigue hablando a su pueblo. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan severo el castigo cuando alguien no guardaba el sábado? ¿Por qué es tan severo el castigo para la desobediencia del cuarto mandamiento? Hermanos, tenemos que entender que así como las señales manifiestan la redención, estas señales se van acumulando, son hitos en el camino que testifican lo que Dios ha hecho por ellos. Todo este amor santificador derramado en rescate de aquellos esclavos. Ahora, este amor llama a responder. Y cuando ellos no responden, números 14, después lo busca, estas señales testifican contra ellos. Como cuando tú le haces un favor a alguien. Y ese favor
la gente no responde a ese favor, el favor que tú has hecho, así como es una señal de bien, testifica contra ellos que no han sido coherentes en respuesta al favor que se ha hecho. Así las señales se acumulan hablando de un amor electivo tan grande que cuando no se responde a ese amor, hay juicio. De hecho, hermanos, el sábado era el núcleo de la religión de ellos. Cuando los profetas quieren testificar que Israel se ha extraviado, podemos citar infinitos textos de Ezequiel e Isaías. Bueno, infinitos es una hipérbole, no son infinitos. Pero podemos citar muchos textos cuando se quiere decir por medio de los profetas que toda la religión está destruida. ¿Sabes de qué se queja el Señor? Ustedes no han guardado mis sábados. Se queja del núcleo porque en el sábado convergen la adoración, la escatología, la esperanza, la redención, las expectativas, la santificación, todo aquello para lo que el pueblo de Dios fue verdaderamente hecho, convergen en el sábado. Hermanos, el cielo y la tierra se reúnen con Dios en el sábado. El Dios trascendente se reúne con su pueblo en el sábado. En el sábado se celebra el cielo, la aspiración máxima de los hombres. Es una reunión en la tierra de lo celestial, la anticipación de lo perfecto, la santificación particular de Dios sobre ellos, la vida que Dios les dio por medio de las señales. Cuando alguien rechaza guardar el sábado, ¿qué es lo que rehúsa? Rehúsa este amor electivo de Dios. Rehúsa el compañerismo de la felicidad perpetua en Dios, la bienaventuranza, la bendición que Dios puso sobre ese día cuando lo santificó. Rehúsa la oportunidad de imitar a Dios y ser como Él. Si alguien no quiere la vida que Dios realmente ofrece, Él mismo se ha puesto en el lugar de la muerte. Así que la pena consecuente con el desprecio de semejante vida que se ofrece es el castigo de la pena de muerte. Por eso parece exagerado, pero lo exagerado de la pena no hace sino señalar lo glorioso del ofrecimiento. Si alguien no recibe un remedio costoso para su enfermedad, consecuentemente morirá, ¿verdad? Morirá. Ahora, después de todo esto, uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Hemos estado hablando por 20 minutos sobre Israel y el sábado. Los reformadores vieron en el cuarto mandamiento algo particular que ningún otro mandamiento tiene. Ellos vieron en el cuarto mandamiento una parte vinculante que se llama la parte moral del mandamiento y una parte ceremonial o sombras que ha sido cumplida en Cristo. Así se separan de las otras dos posiciones extremas que ha habido siempre. La historia de este debate es desde el principio de la iglesia. Por un lado, los antinomianos decían, el sábado no tiene nada que ver con nosotros. Todo en cuanto al sábado ha sido cumplido en Cristo. Y por otro lado, los sabatarianos decían, no, el sábado sigue vinculando con todos sus preceptos a los cristianos. Los reformadores, quirúrgicamente con su hermenéutica, vieron en el sábado un elemento moral que precede a la caída y un elemento ceremonial que sí ha sido cumplido en Cristo, como claramente dicen las Escrituras. Como el sábado es una señal de pacto entre Dios y los hombres, es también un tipo de aquello que se ha cumplido. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. ¿Ya se aburrió o está todavía atento? Sí, estamos aquí, seguro. Ok, vamos. Todavía falta. Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo o ahí la sustancia es de Cristo. Ellos vieron en este pasaje y vieron en Gálatas 4, 9, 10, que después usted puede buscar, que las promesas señaladas en el sábado, la parte ritual y ceremonial del sábado, ya había sido cumplida en Cristo. Que lo vinculante del sábado ya había sido, en cuanto a la promesa del pacto, ya había sido cumplido en Cristo. Pero ellos veían en el sábado un aspecto moral. Y es decir, el aspecto moral era el siguiente: Dios llama a su pueblo a adorarle regularmente. Dios llama a su pueblo a considerar lo que esto significa y adorarle. Ahora, en el texto de Colosenses dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna de nuevo, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que ha de venir en el pasaje? Cristo, ¿verdad? Que ya vino, que es la sustancia. Unas cosas eran sombra y otras han sido cumplidas en Cristo. Ahora, pero eso que ha de venir, eso que había de venir ya vino, pero eso que había de venir está viniendo, y eso que está viniendo vendrá también. Déjeme darle un ejemplo. Las señales existen cuando lo perfecto no ha llegado. Por ejemplo, tenemos la señal del bautismo, ¿verdad? Estamos en el nuevo pacto. Ya no tenemos una señal sangrienta, pero tenemos la señal del bautismo. ¿Por qué existe la señal del bautismo? Porque aquello que señala, ¿verdad? Un día ya no será necesario. Un día no habrá más nadie a quien bautizar. ¿Por qué existe la Santa Cena, verdad? Porque esto lo celebraréis hasta cuándo, dice el texto. Hasta que Él venga, ¿verdad? Es decir, esto que había de venir vino, está viniendo, pero vendrá todavía. Entonces, las señales todavía existen para que pensemos en que la esperanza que hemos recibido aún no se ha completado. ¿Se entiende todavía? Ok. ¿Cómo dice la Biblia eso? Lo dice en estas palabras, Hebreos capítulo 4. Hablando del reposo, el exégesis del autor de Hebreos es increíble. Él dice, hablando del reposo, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en reposo. Wow. Si todo en el reposo se hubiese cumplido, no tendría por qué haber una promesa de entrar todavía en reposo. Este es exégesis del Nuevo Testamento. Y alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído hemos entrado en el reposo de la manera que Él dijo. Por tanto juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Y aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo. Y otra vez dice: no entrarán en mi reposo. Y el autor dice: si el reposo hubiera estado completado, ¿por qué Dios sigue diciendo que personas no entrarán en su reposo? Y él concluye en el versículo 7, dice: otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y él dice: si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría de otro reposo. Es sencillo. ¿Por qué David tiene que mencionar otro reposo? Si Josué les hubiera dado el reposo, no se mencionaría más reposo.
Porque el que ha entrado en reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y él dice en el verso 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El autor sigue vinculando el reposo señalado, cumplido en Cristo, el reposo cumplido en Cristo. Él sigue diciendo, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el reposo en un sentido está completado porque hemos descansado de nuestras obras en Cristo. Pero entre tanto que la consumación de todas las cosas se avecina, seguimos recordando aquello por lo que hemos reposado. ¿Y cuándo fue que cambiamos entonces del sábado al domingo? Okay. La expresión el día del Señor es el uso cristiano que se aplica al primer día de la semana, designado para el culto público a Dios en memoria de la resurrección de Cristo. En palabras de Turretín cito, ese día anterior, es decir, el sábado, a causa de su parte ceremonial y lo que por ese motivo pertenecía a la economía legal, debió ser abrogado para que otro pudiera ser sustituido en su lugar. Sin embargo, no podría introducirse otro día más apropiado bajo el nuevo pacto que el que ahora se llama el Día del Señor, debido a la resurrección de Cristo nuestro Señor en ese día, cuyo recuerdo debe celebrarse siempre en toda justicia en la iglesia cristiana. Los argumentos son diversos, pero básicamente nuestra posición para el cambio de sábado a domingo está en tres pasajes particulares del Nuevo Testamento. No tengo tiempo de disertarlos. Hechos capítulo 20, verso 7, se ordena la comunión de los hermanos en el primer día de la semana, en un domingo, donde se está compartiendo la Santa Cena y la palabra. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2, Pablo establece un precepto, que se reúnan en el primer día de la semana, ¿verdad?, para las colectas. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, Juan aparece hablándonos ya del día del Señor, lo que los teólogos se preguntan, ¿cómo habríamos podido entender la expresión el día del Señor si ya no fuera una expresión común entre ellos? La iglesia temprano aceptó que mientras se avecina aquello para lo cual fuimos destinados, seguimos reuniéndonos todas las semanas, ¿verdad? Seguimos reuniéndonos todas las semanas. ¿Cuál es la relación entonces entre el reposo y la resurrección? El reposo señala la nueva creación, ¿verdad? Aquello para lo cual Adán fue orientado. Y la resurrección es en sí el amanecer de la nueva creación. Cristo es las primicias de la nueva creación. El reposo apunta a la redención, ¿verdad? Y la resurrección de Cristo es el sello de esa redención que Él ha logrado por nosotros. Si el reposo señala el cielo, la resurrección es la puerta que abre el cielo. Y aquí uno se pregunta si se necesitan más razones para animarse a venir a la iglesia. Porque la lucha de los pastores en Villavicencio y de los pastores todos que conozco es la siguiente: ¿por qué la gente no viene a la iglesia? Y empieza uno a inventar programas de seguimiento, programas de actividades, programas de entusiasmo, programas de compañerismo, dándole razones a la gente para venir a la iglesia. Hermanos, pero si en el día del Señor lo que se celebra es el cielo en la tierra, ¿qué otra razón necesitarían los hombres para venir a la iglesia? No, es que vas a la iglesia, ellos quieren que vayas a la iglesia para que dejes el diezmo. El diezmo, olvídate de eso, chico, ¿qué diezmo? El diezmo, aquí no se le pide diezmo a nadie. Y el consistorio de la iglesia jamás cuenta el dinero de la iglesia
para no relacionarse nunca con las personas en términos del dinero que ellos dan en la iglesia para que todos puedan ser tratados por igual. Hermanos, déjame presionar esto un poco más. Si es verdad que el día del Señor entonces señala todo esto, el día del Señor en su lugar señala todo esto, ¿qué es lo que venimos a hacer los domingos? ¿Sobre qué cosas hablamos los domingos que sean tan espectaculares? Efesios capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo le dice a la iglesia que han sido llamados y que hay una riqueza para ellos en los lugares celestiales. A las iglesias a las que él escribe están sufriendo en su mayoría. Y Pablo quiere elevar a la iglesia para que conozcan aquello a lo cual han sido llamados. ¿Y en qué otro lugar se habla sobre esos misterios? Si no es en la iglesia. Versículo 16 al 23. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Pablo quiere que la iglesia reciba una comprensión de que el amor con el que han sido llamados a seguir a Cristo sobrepasa las cosas de este siglo y se nombrará en el venidero. Capítulo 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Escuche esto. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínense, este es el lugar donde te asoma por la ventana de la última visión de tu vida. Este es el lugar, por eso venimos los domingos a asomarnos a la ventana de la eternidad. Tú que estás aquí, que arrastraste tus pies hoy hasta la iglesia, tú mismo estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, hermanos. Perdóneme que yo no pueda endulzarle, no tengo ese carisma para ser su mejor amigo.
Pero quisiera ayudarte a mirar por esta ventana. Tengo un par de pasajes más. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué es que venimos aquí? ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo que cantamos? Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto: que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Imagínense lo que sucede el domingo. Cuando el domingo, cuando nosotros elevamos nuestras súplicas, ¿sabes dónde son recibidas? En el tabernáculo donde Cristo está sentado como sumo sacerdote de los bienes venideros. Lo que se celebra el domingo en la tierra es el cielo venidero. En la tierra el domingo se celebra el cielo. La aspiración, la visión beatífica, la felicidad perpetua por la que tú tanto luchas los primeros 6 días, hermano. Y como tratas de encontrarla solo allí, tus ojos nunca se levantan a la ventana para mirar a la felicidad perpetua, hermano mío. Verso 16. Esto se pone mejor aún. Capítulo 9, verso 11, perdón. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿qué se le puede ofrecer a la gente que ha perdido todo? Bienes venideros. Los estafadores lo saben. Los estafadores imitan esto, ellos lo saben. La promesa de un dinero que te va a llegar que nunca te llega, ¿cierto? Ellos lo saben, la repentina recompensa que esperas que nunca te llega, bienes venideros, y te sujetan con eso. Oh, es una mala réplica, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Los materiales de ese tabernáculo no son conocidos en esta creación. Su arquitectura es desconocida para nosotros. No por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas sobre los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Dónde se celebra eso? En la iglesia. En la iglesia celebramos la visión de estas cosas, la realidad más real que nos aguarda. Pero es que no puedo vivir así. O sea, yo no puedo vivir basado en una esperanza de cosas que no me puedo embolsillar ahora. Lo siento, yo no lo he diseñado así. Cristo mismo ha dicho: el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta no es mi estrategia, esto no es una estrategia buena de marketing. Esta es sabiduría eterna y es mi deber transmitirla. No me gusta así, lo siento, a mí tampoco me gusta a veces. Sin embargo, si el colirio de tus ojos se aclara y puedes asomarte por esa ventana esta mañana, te aseguro que un rayo de esa felicidad iluminará tu rostro. Oh, hermano mío. Verso 24. Se pone mejor aún. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
Me perdí entre tantos textos. Aquí está. Verso 19. Sí, 19. Lo siento. Está bien, con lo dicho está bien. 12, 18 al 24. El cuarto mandamiento se les dio a Israel en el Sinaí. Y los que desobedecieron a la redención ofrecida perecieron. Y el autor sabe qué dice de Hebreos, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Verso 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ustedes no se han acercado a eso, se han acercado a algo más grande. Ellos vieron el monte Sinaí, ¿verdad? Él dice: ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía aquí presente, mis hermanos, de millares de ángeles. Nos hemos reunido esta mañana con la congregación de todos los primogénitos que están inscritos en los cielos, con el Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oh, hermanos, esto venimos a hacer el domingo a la iglesia. Esto venimos a hacer. Y pudiendo venir, los hombres no vienen. Si los hombres no vienen porque no pueden, es diferente. Pero pudiendo venir, no vienen. El compañerismo de Dios no les es satisfactorio. ¿Por qué? Están atrapados en las cosas de este mundo. El mundo de Primera de Juan, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Buscando su felicidad como un hámster en la rueda. Su asno se les cae el miércoles y no lo recogen el miércoles, esperan el día de reposo para recogerlo. Nunca preparan sus corazones para estas cosas, porque venir a la iglesia se convirtió en una cosa de venir a la iglesia. Hermanos, se celebra. El cielo que te aguarda se celebra hoy, la sangre que habla más que la de Abel. Oh, hermano mío, todas las cosas que tienes, no te las podrás llevar en el cajón de 1x2, hermano mío. No se entiende tan fácil. No caben en el cajón, hermano mío. Te llevarás a aquello que el sumo sacerdote de los bienes venideros ya te ha heredado. 6 días trabajarás y harás tu obra. Y en el día del Señor, ven a la casa de Dios, donde se celebra el cielo en la tierra, al sumo sacerdote que te ha salvado. Este es el programa de la iglesia. Para esto nos reunimos. ¿Qué más puedo decir sobre la belleza del cuarto mandamiento? Díganme. Cuando se nos dice, no harás esto y lo otro y lo otro, ¿de qué se trata todo eso? ¿De qué se trataban las regulaciones externas? Para saber eso, hermano, tiene que venir el próximo domingo. Padre Rey. Hermano, cuando tú cierras los ojos para orar ahora, ¿sabes a dónde van tus súplicas? Al tabernáculo celestial. Te lo juro, hermano, así está prometido. O sea, de aquí al tabernáculo celestial ya no hay obstáculos.
Todo aquello que Dios te ha prometido está seguro en Cristo, hermano. No desprecies la casa de Dios. Es Dios quien te ha convocado a tener compañerismo con Él. Solo Él tiene la felicidad perpetua. Teniendo en cuenta que si oramos, las súplicas suben al tabernáculo no hecho con materiales de esta creación. Yo quiero que pienses en eso ahora que oramos. ¿Sabes dónde suben nuestras canciones? Allá, por eso pensamos en lo que cantamos. Por eso no cantamos cualquier guachafa. Y que le arrebato al diablo. No, aquí nadie le canta al diablo nada. El diablo no tiene parte ni suerte en este culto. No, su nombre no aparece porque este es un culto al Dios vivo. Cantamos las canciones que serán recibidas por el sumo sacerdote. Hermanos, todos los hermanos que cantan hoy en el día del Señor, se alegra el cielo, los ángeles. Oh, hermano mío, estás atrapado por otras cosas. Por eso tu corazón no se alegra de estas cosas. ¿Sabes cuál es nuestra oración esta mañana? Una sencilla. Libérame de mi mundanalidad. Yo quiero orar eso. Limpia mis ojos para asomarme a la ventana. Y que esa felicidad que allí se encuentra sea mi motor de vida. Yo no quiero orar otras cosas. ¿Oramos juntos? Sumo sacerdote de los bienes venideros. Mis ojos y mi corazón son muy mundanos, Señor. Arrastro mis pies cada domingo sin saber a qué vengo. Libérame. Espíritu Santo, libérame de mi mundanalidad que me arrastra. Mis deseos me arrastran. Y no vivo como un hombre que fue hecho para el cielo. Suplica conmigo, di, libérame, Señor. Libérame, Señor. Por el glorioso poder del nombre de Cristo, libéranos, Señor. Para que te celebremos en la vida y en la muerte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.